En este segmento, Hermila Galindo nos va a relatar su experiencia sobre un pasaje de nuestra historia, que comprende el fin del proceso revolucionario, la llegada de Venustiano Carranza al poder y la creación de nuevas estructuras políticas, las cuales atenderían las demandas sociales de la época y conseguirían finalmente pacificar a nuestro país. En ese contexto, Hermila impulsó desde su trinchera una innovadora agenda feminista. Esta agenda, muchos años después, terminaría plasmada en nuestra Constitución, porque se obtiene el reconocimiento de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Por fin se nos reconoce el derecho a votar. Queridos mexicanos, les saluda Hermila Galindo Acosta nuevamente. Acompáñenme a revivir la experiencia al lado de ese gran hombre, el jefe supremo Venustiano Carranza. También a revivir la experiencia de mi lucha del sufragio femenino durante la Revolución Mexicana. Mi relación con el jefe supremo Venustiano Carranza nació cuando me adherí al Club Abraham González, donde me nombraron oradora para darle la bienvenida al jefe Venustiano Carranza a la Ciudad de México. Eso pasó el 20 de agosto de 1914. En mi mensaje le pedí al jefe Venustiano Carranza seguir el camino de abnegación e intransigencia del jefe supremo Benito Juárez. Don Venustiano Carranza, quizá cautivado por mi elocuencia, me pide ser su secretaria particular. Y desde ese momento, la relación entre el jefe Venustiano Carranza y su servidora fue de mutua admiración. Un año después, el jefe Venustiano Carranza, al ver mi sentido de adhesión incondicional y eficiencia, me pidió colaborar en la propaganda de la doctrina Carranza. Así, pronuncié conferencias, organicé clubes revolucionarios en varias entidades de la República Mexicana y en el extranjero fui a Colombia. En Cuba pronuncié 6 conferencias para difundir la doctrina carrancista, sus causas, el desarrollo, los ideales, toda la política internacional. En Cuba, recuerdo que la política estaba bajo el predominio de Estados Unidos. Y a pesar de que la prensa le pidió que interviniera en México, yo cumplí con mi misión exitosamente. Exhorté a la cooperación de los pueblos latinoamericanos a prepararse para su existencia como pueblos libres, hacerse respetar por las potencias voraces y vivir en un mundo de concordia y de paz. El movimiento de la Revolución Mexicana había despertado gran interés internacional y era importante que se difundiera para dejar precedentes. Había reporteros de Estados Unidos dispersos en todo el país y cubrieron todo el desarrollo de la Revolución Mexicana. A la par que colaboraba con la difusión de la doctrina del jefe Venustiano Carranza, otras compañeras de la causa como Salomé Carranza, Matilde Montoya, Luz Calva, Artemisa Arroyo, Elvira Naya, Elena Torres y su servidora, fundamos el semanario La Mujer Moderna en 1915, para el cual y desde el principio recibí la ayuda moral y pecuniaria de don Venustiano Carranza y asimismo del general Pablo González. Ellos creyeron en la benévola influencia femenina y esperaron mucho fruto sustancioso en favor de la patria, del talento y del corazón femenino. En el semanario abordábamos temas de importancia como el derecho a votar y ser votadas, la educación sexual de las mujeres, y también hablábamos sobre temas simples como cocina, moda, educación de los hijos, etc. Sin embargo, se abordó la situación de la mujer campesina, cuya situación en aquel momento se asentaba como una situación de espantosa miseria e injusticia.
Se afirmaba que la educación laica podía influir en la tarea de dignificar a las mujeres del campo y que reconocerlo podría cerrar con áureo broche la magna labor de la revolución legalista. Asimismo, nos defendimos de los ataques de otras mujeres y hombres reacios al cambio de una sociedad que ya no tenía cabida en esta época. En 1916, estando en Veracruz, el jefe Venustiano Carranza me dio la mención de honor por los servicios prestados a mi amada patria mexicana. Por otro lado, la mujer moderna dedicó amplísimos espacios a registrar las actividades del general Pablo González y sus aciertos en pacificar varias ciudades del país, entre ellas Morelos. Mi relación con el general Pablo González fue de gran cercanía y amistad. Por tal motivo le escribí el libro titulado Pablo González, un presidenciable. Sin embargo, el apoyo oficial era para el ingeniero Ignacio Bonillas, lo que me provocó una ruptura con el jefe Venustiano Carranza. Sin embargo, consideré necesario dejar un documento histórico de la doctrina del jefe Venustiano Carranza a través del libro La Doctrina Carranza y el Pensamiento Indo-Latino, en septiembre de 1919, con el único objetivo de dejar un documento histórico del pensamiento carrancista. En él subrayo que la mirada debe ser abarcadora, incluir tanto el panorama interno como el panorama externo de México. Remarco que el Plan de Guadalupe, planteado por el jefe Venustiano Carranza, se ofreció una sola promesa, y esa ya había sido estrictamente cumplida, debido a que hasta esta fecha el país goza de las ventajas que le han reportado la restauración del orden constitucional. Aunque el jefe Venustiano Carranza no fue el simple restaurador del orden constitucional, sino que publicó decretos de gran envergadura, entre ellos el municipio libre, la ley del divorcio, la más alta reforma social que pudo haberse operado entre las modernas nacionalidades, complemento necesario de los preceptos proclamados por los reformadores juaristas, la ley agraria. En el ámbito internacional, el jefe Venustiano Carranza fue un reformador mundial. Delineó lo que a su juicio era el panorama del continente americano, con énfasis en la tendencia política impulsada por Estados Unidos, la doctrina Monroe, que bajo el pretexto de defender a las naciones americanas de fantásticas o probables intervenciones de potencias europeas, ha constituido la amenaza más tremenda que pudiera batirse sobre los pequeños pueblos de esta parte del globo, cuyas agresiones constantes hacia los países subdesarrollados han provocado un sentimiento de odio y a la vez constituyen el germen, el procreador y el propulsor de los nobles ideales de fraternidad y de solidaridad latinoamericana. En suma, la doctrina del jefe Venustiano Carranza es la expresión sintética de un movimiento de transición en la historia de las sociedades humanas, en el cual la verdad, la razón, la justicia y la fraternidad universal pugnan potentemente por abrirse paso sobre las rancias preocupaciones y las monstruosas inequidades que han caracterizado por espacio de varios siglos el móvil de las acciones del hombre, especialmente en las naciones fuertes. El jefe Venustiano Carranza recibió cada capítulo del libro y me felicitó por el importante trabajo que realicé y que él consideró que le dará más renombre tanto por el asunto que trata en él como por su parte literaria. Ya he enviado algunos ejemplares vía las representaciones diplomáticas de México en el extranjero, a Colombia, a Venezuela y a España. En este mismo año, en 1919, anuncié la suspensión definitiva de mi revista, por 3 razones.
Primero, mi estado de salud. Me obliga muy a mi pesar a hacer un paréntesis en mis trabajos pro feminismo. Segundo, requiero concluir las obras políticas iniciadas y que debo terminar en tiempo perentorio. Tercero, debo de emprender un viaje a Europa, Centro y Sudamérica, con el fin de darme cuenta personalmente en la manera cómo están organizados todos los consejos feministas de estos países, con el objeto de tomar todo lo bueno de ellos para implantar el que desde hace algún tiempo vengo proyectando. Este viaje a España, Centro y Sudamérica es el signo de reconciliación de nuestra amistad y compromiso con la causa, con el jefe Venustiano Carranza y mi persona. Mi experiencia durante el proceso de la elaboración de la Constitución siempre estuvo fuera del Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente fue el quien se encargó de plasmar las garantías sociales de la época en la ciudad de Querétaro. Más bien, mi trabajo, mi participación, se fue gestando en las publicaciones de mis escritos en la revista Mujer Moderna, en algunos medios impresos, donde colaboré como en el diario El Pueblo, el órgano oficial del Ejército Constitucionalista, en los congresos feministas, donde exigía el derecho a la mujer de votar y ser votada, para que ello quedara plasmado en la Constitución de 1917. En el primer Congreso Feminista, llevado a cabo en Mérida, Yucatán, del 13 al 16 de enero de 1916, pedí ante 617 congresistas educación para la mujer en el conocimiento racional de su sexualidad e igualdad política basada en la libertad y en la justicia. Dicho evento fue patrocinado por el gobernador Salvador Alvarado, quien decía: es un error educar a la mujer para una sociedad que no existe, la cual la recluye al hogar y la abandona a las fiestas religiosas. En mis publicaciones, además de expresar mis inclinaciones constitucionalistas, exalto siempre a la mujer, subrayando que estamos dotadas de las mismas cualidades psíquicas que el hombre: inteligencia, voluntad, raciocinio, memoria y sentimiento. No puede calificarse a la mujer como inferior, porque los campos intelectuales le han sido vedados por la misma esclavitud que ha vivido. Inclusive, creo que la mujer posee un espíritu intuitivo más fino y desarrollado que el hombre, una sensibilidad muy especial, una emotividad que le permite percibir corazonadas. El 23 de enero de 1917, Edelmira Trejo y mi persona llevamos al Congreso Constituyente nuestra propuesta a favor del voto femenino. Además de un grupo de mujeres, nos manifestamos a las puertas del Teatro Iturbide de Querétaro, donde se redactaba la Constitución mexicana. Nuestra petición generó la reacción de Inés Malváez, quien presentó la demanda para que no se nos otorgara el sufragio a la mujer, porque según ella, estamos bajo la férula del clero. A pesar de las luchas sociales y políticas de tantas mujeres, la Constitución de 1917 no incluyó ningún artículo en el que se especifique claramente el derecho de la mujer a votar y ser votada. Sin embargo, no priva a la mujer del voto, ya que establece en el artículo 34 que son ciudadanos de la República todos los que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos de haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son, y tener un medio honesto de vivir. Nuestra Carta Magna dice que todos los mexicanos deben votar, y no hay en ella ningún artículo que excluya a la mujer, ni que la considere como cero social.
ni ajena al engranaje de la marcha evolutiva del Estado, ni como un ser irracional, incapacitado para evolucionar en el ritmo de la vida humana. Sucedió que mi asunto se dejó para lo último, y como cuando llegado ese momento, ya los constituyentes estaban ansiosos por regresar a sus hogares, no estimaron conveniente ocuparse de mi citada iniciativa. De la misma manera, en el artículo 35 se previene que los ciudadanos pueden votar en las elecciones populares y ser votados para los cargos de elección popular. Además, ser nombrados para cualquier empleo o comisión, por lo que teniendo las calidades que establece la ley, no estuve privada para asistir al Congreso de la Unión en calidad de diputada por el 5º distrito, en el Distrito Federal. A la par, el jefe Venustiano Carranza era propuesto para candidato a la presidencia de la República Mexicana. Es cuestión de pura lógica elemental, que si la mujer tiene iguales necesidades que el hombre, tiene y debe tener indefectiblemente los mismos derechos que él, tanto políticos como sociales. El 12 de marzo de 1917 se realizan las elecciones. La asistencia de los votantes fue nutrida. Se observó compostura, absoluta libertad y armonía en todos los ciudadanos del distrito, desde el más humilde ciudadano hasta el más encumbrado capitalista. Todos concurrieron a depositar su voto. Aunque solo se registró la candidatura del jefe Venustiano Carranza para la presidencia de la República, hubo algunos votos para otros personajes destacados como los generales Pablo González, Álvaro Obregón, Cándido Aguilar, el señor Salvador Alvarado y Francisco Murguía, así como para los señores Nicéforo Zambrano, Juan Sánchez, y un voto para los señores David Gutiérrez Allende y Luis Elguero. Los candidatos triunfantes para diputados federales contra los que contendí fueron el general Ernesto Aguirre Colorado y el licenciado Ignacio Rodríguez. El 1 de mayo de 1917, el jefe Venustiano Carranza se convirtió en el presidente constitucional. El Poder Legislativo reconocía como jefe a Álvaro Obregón, y Carranza, desconfiado del partido que lo llevó a la presidencia, no llamó a ninguno de sus miembros para formar parte de su gabinete, por lo que se encontró con un Congreso que en buena medida obstaculizó o se opuso a sus planes. Finalmente, con Carranza como presidente, el país comienza un largo proceso de reestructuración, en el que se inicia la creación de instituciones políticas, el fortalecimiento del presidencialismo, el reparto agrario, la reglamentación de los derechos de los trabajadores, la participación del Estado en la economía, la creación de un proyecto educativo y la puntualización de las relaciones Estado-Iglesia. De esta manera, queridos mexicanos, concluimos el relato sobre la Constitución mexicana. Muchas gracias por acompañarnos.